Bienvenidos a otro programa de ¿Por qué crecen los países? Soy Bernabé García Hamilton y como todas las semanas intentaremos explicar por qué algunos países generan crecimiento económico sostenido y otros no. Para ello utilizaremos el libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países? Hoy nos acompaña Guillermo Lustó Egui, abogado, filósofo, gran intelectual argentino que ha dado clases por muchas universidades del mundo. Guillermo Lustó Egui es abogado, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido la maestría en Ciencias Políticas de la Florida International University y ha dictado clases en la Universidad Complutense de Madrid, en George Washington University y en la Universidad de Salamanca. Actualmente es presidente del Inter-American Institute for Democracy de Miami. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? No, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué crecen los países, Guillermo, para vos? Yo creo que es muy difícil separarse de lo que tu padre ha escrito sobre el tema, ¿no? Pero creo que hay una alteración en el orden que tu padre publicó los libros y creo que el más importante... ¿Te referís a por qué crecen los países? Y al autoritarismo y la productividad. Y yo creo que en realidad el fondo, la cuestión, tu padre la describió en el primer libro. Y yo creo que tu padre va un paso más allá de Acemoglu, que también escribió Por qué crecen los países, en la cual... ¿Por qué fracasan los países? Se llama el libro de Acemoglu. Es la misma, ¿no? Es la otra cosa. Lo que dice Acemoglu pone el acento en las instituciones. Y tu padre ya en el libro anterior había planteado claramente que es imposible que las instituciones sobrevivan si no hay una base de creencias e ideas que las soporten como tal. Y yo creo que lo que ha pasado en América Latina es que precisamente no estaban dadas esas condiciones, esos valores, como bien lo describe en el libro, donde nosotros pudiéramos jugarnos a favor de la productividad y del crecimiento. Siempre recuerdo un libro de McLellan en el año 66, 67, que se llamaba La sociedad opulenta. McLellan decía que él podía vaticinar qué sociedades iban a ser exitosas y cuáles no. Y ponía el acento en dos cosas, las canciones de cuna y los cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque esa es la forma que se educaba a los chicos. Y entonces los valores que venían en los cuentos infantiles y en las canciones de cuna venían a través del tiempo y se mantenían, ¿no? Y hay una distinción muy importante que tu padre también hace, o por lo menos hacía cuando discutíamos los dos, que viene de Ortega, que es la diferencia entre una creencia y una idea, ¿no? Creencia para Ortega era todo aquello que a vos te han inculcado de chico por la iglesia, tu familia o por el colegio y que no sabés que la tenés, pero te va condicionando a los demás. En cambio, cuando esa creencia la haces explícita y la podés discutir, la podés cambiar. Las creencias no se cambian porque no sabés que las tenés. Y entonces hemos tenido una cantidad de creencias, especialmente los argentinos, que nos han condicionado y nos han marcado lo mal que vamos ahora, ¿no? Y el crecimiento económico latinoamericano en general, no exclusivamente de Argentina, o la falta de crecimiento económico latinoamericano, ¿vos a qué crees que se puede deber? Yo creo que básicamente es a ese parámetro que tu padre describió, que son los valores de la colonia, especialmente de la Iglesia Católica, la jerarquía, la falta de democratización, el patrimonialismo, que eso fueron cosas que nos fueron condicionando. Y cuando vos ves las sociedades que han arrancado en alguna etapa exitosa, como la Argentina de 1880, fue porque pudimos escapar del cepo de la ideología y se mantuvo hasta 1930, en la cual volvió otra vez esos valores que siempre defendimos, los valores hispánicos, católicos, etcétera, a inficionarnos en 1930, ¿no? Y que eso fue lo que nos hizo retroceder otra vez porque el desarrollo que se había producido en 1880 produjo una cantidad de cosas internas que hizo renacer a las corrientes a las cuales pertenecimos durante mucho tiempo, a católicos nacionalistas que reivindicábamos el hispanismo y los valores tradicionales, ¿no? Hay un libro que es clave, el Ariel de Rodó. Ariel. Ese libro es clave, ¿no? Vos recién hablabas de que Argentina logró un crecimiento económico durante algún tiempo. 1880, 1930. Sí. ¿Por qué consideras que lo logró ahí? Porque creo que en ese momento, en función de Alberdi, básicamente, Argentina cambió sus parámetros y se abrió al mundo, se abrió a una inmigración que era la que quería la de Europa desarrollada
y permitió con libertad de cultos y tolerancia de cultos que viniera gente que no estaba el país preparado para recibirlas. Y recibimos a una inmigración que fue la que hizo realmente a la Argentina opulenta, y que fue a la Argentina que la colocó hasta 1925, 1920 en uno de los países mejores del mundo con más alto ingreso per cápita, y que después tuvimos un enorme retroceso, ¿no? Al mismo nivel que Estados Unidos, casi. Sí, no teníamos un ingreso per cápita mayor que el de Estados Unidos, con menor población, pero un ingreso per cápita mayor que el de Estados Unidos. Y éramos unos países que amagaba con ser una potencia en el mundo, ¿no? ¿Cuál sería para vos la explicación de que Estados Unidos siguió creciendo y Argentina no pudo seguir creciendo? Mira, Estados Unidos tiene una constitución y la ha cambiado, la hemos reformado una cantidad de veces, pero siempre con la adenda, nunca la ha modificado. En ese lapso, América Latina tuvo 216 constituciones, en el mismo lapso de 100 años. Yo creo que las dos cosas que hicieron que esto ocurriera fueron, primero, que ellos discutieron a fondo la Constitución americana, a través del federalista y los papeles de antifederalistas, discutieron a fondo cada institución. La Constitución estaba sancionada, la sometieron a discusión y se pusieron muy bien de acuerdo en qué significaba cada cosa y qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. En América Latina esa discusión no se dio. Copiamos la Constitución, inclusive Sarmiento dijo que la habíamos copiado tan textualmente que la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos era jurisprudencia argentina, porque la copiamos directamente. Pero lo cierto es que nosotros, el otro factor que se agregó fue que la cultura sajona no era igual que la cultura española, y que eso fue decisivo. ¿Y cuál es la diferencia entre la cultura sajona y la de cultura española? Mira, yo dicté un curso en Estados Unidos, a la cual tu padre venía todos los años a dar una charla, que era una comparación de la política cultural sajona con la hispanoamericana, a través de una cantidad de parámetros, ¿no? Uno era que en el mundo de Estados Unidos los que se independizaron fueron colonias, que estaban autogobernadas, no era como en América Latina, que era el virrey y todas las instituciones dependían de la corona. Allá había realmente un autodominio, un autogobierno, se elegían los alcaldes y fueron muy independientes. Eran 13 colonias totalmente separadas que se unieron para buscar un instrumento que las uniera, ¿sí? Y fue un proceso muy, muy bien elaborado, con valores como la democracia, la libertad, que nosotros no teníamos. Y acá Alberdi consiguió, durante un periodo determinado, crear una estructura que recogiera ese mismo ambiente. Eso terminó alrededor de 1915, 1920. Renació toda una cultura que te digo, a la que yo pertenecí durante mucho tiempo, ¿no? Nacionalista, católica, que intentó reivindicar otra vez ese hispanismo, el conflicto de Rodó, y que volvemos un poco a las viejas cosas que nos habían hecho mucho daño y que nos habían cerrado las puertas del desarrollo. Eso creo que para mí fue decisivo, que no se hizo dar marcha atrás en todo eso. A partir de 1930 se rompe el orden institucional en Argentina y podemos entender que viene... Déjame que te haga una aclaración, porque es una cosa que lo hemos discutido con tu padre. Tu padre decía que el golpe de Estado de 1930 fue el origen. Yo creo que la diferencia, Tata Joffre lo dice hace poco en un libro, que en realidad el golpe de Estado del 30 fue el primer golpe exitoso, pero había habido muchos intentos de romper el orden constitucional. Los radicales ya habían probado en el 98 y muchas veces hubo un intento de derrocar al gobierno, y esa falta de respeto por las instituciones era una vieja tradición nuestra, que en el 30 lo que hizo fue que triunfó. Y a partir de ahí se descalabró el orden institucional argentino con el fallo de la Corte, que vos conocés bien, reconociendo el gobierno de facto, y ahí se descalabró todo. Y ahí hubo un retorno a los valores que habíamos dejado atrás y que fue lo que nos han sostenido en nuestro crecimiento. ¿Y es posible recuperar o salir de esos valores de hispanos, de cultura hispanas, o no? A ver, hay dos países que tienen estos mismos valores y que han podido romper el cepo. Uno es Irlanda, país católico y que sin embargo ha conseguido un periodo de desarrollo que lo llevó a ser un país del primer mundo, y el otro es España. País católico pero anglosajón, ¿no? Sí, pero con valores católicos, es decir, que el catolicismo pudo haberse modernizado. Yo lo que creo que ayuda a eso es el cepo que te ponen los otros países. Cuando Irlanda tiene que entrar a la Comunidad Económica Europea, cuando España tiene que incorporarse a Europa, el cepo de que todos los demás países te controlen te ha obligado a cambiar una cantidad de valores que antes no tenías. Y eso ha sido el éxito de Irlanda y el éxito de España. Y algunos países en América Latina, como en el caso de Chile, ha conseguido también romper un poco el esquema,
Es cierto que Chile estuvo un poco más alejado de la cultura católica, pero consiguió romper el esquema. Perú, país católico, también lo ha conseguido romper y han mostrado que se puede seguir otro camino, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho esos dos países para romper el esquema? A ver, creo que viene de nuestras creencias. Yo creo que la creencia más nociva que nos han metido en la escuela a los argentinos es que somos un país rico. Eso es lo que nos ha determinado permanentemente. Un país rico, si vos sos rico no te importa lo que gastás, sabes que en algún momento un golpe de suerte te vuelve a devolver lo que has gastado, no tenés control en lo que haces y lo que hemos tenido permanentemente, la creencia de que somos un país rico. Y no somos un país rico. Un país rico es un país que produce más de lo que consume, no el que ya tiene un patrimonio que se va agotando. Y no somos un país rico, pero eso nos ha condicionado. Siempre hemos dicho que una cosecha nos salva, que tal cosa venimos, ahora estamos pendientes de vaca muerta, y nunca en el valor del trabajo que teníamos en 1890, en función de generaciones de inmigraciones que fueron muy, muy positivas para la Argentina. Y que venían acá a trabajar, producir y a... Sí, y fíjate que lo que ocurre, que en ese momento, cuando vos analizás las inmigraciones, siempre las inmigraciones han sido positivas. Porque la gente viene a trabajar, a buscarse un futuro que no lo encuentra en su país, y en cambio la mala imagen y la mala prensa que tiene la inmigración actual en función de la modernidad es que esa migración es nociva. Y nosotros le debemos toda la inmigración. Hubo un momento que teníamos más inmigrantes que ciudadanos nativos, que tampoco era muy valioso porque eran indígenas o gauchos como Martín Fierro, ¿no? ¿Qué crees vos que tenemos que hacer de acá al futuro para poder volver a la senda de crecimiento? Yo soy muy pesimista porque creo que el tema es cultural y la cultura se puede cambiar, pero tenés que ponerla sobre la mesa, tenés que discutirla, tenés que ver cuáles son las condiciones en que cambiar, y tenemos una cantidad de defectos que se han ido incrementando que va a ser muy difícil cambiar. Una es el rol del Estado. Cuando yo veo que la gente pide al Estado y que no está dispuesta a dar nada en cambio y que no siente que tiene obligaciones. Sí, un poco lo que vos decías recién. Creemos que somos ricos, entonces hay que repartir riqueza. Y la realidad es que no somos ricos, no solamente no hay sino mucho. Que además el tamaño del Estado, el tamaño de las cosas que el Estado ha asumido como propias, ha hecho que la gente se sienta con derecho a reclamarle al Estado cosas que no tienen una consecuencia natural. Es decir, que debieras vos esforzarte por eso. Por ejemplo, el tema de la educación es uno de los temas en los que estoy muy preocupado. El tema de la educación básicamente es un tema familiar. Y en cambio acá todo el mundo reclama al Estado lo que el Estado no hace o hace mal, pero los padres no tienen ninguna preocupación por la educación. Te doy un ejemplo. Vos le preguntás a un padre cómo es la educación en general del país, te dice malísima, anda muy mal. ¿Cómo es la de tu hijo? No, la de mi hijo es buena. No hay padre que te diga mi hijo va a una escuela donde no aprende, donde la educación es mala. Cree que la educación es mala, pero en su hijo está bien. Para mí eso muestra una falta de preocupación por realmente la calidad de la educación que recibe su hijo. Y yo creo que nosotros estamos educados básicamente en la familia, en los valores, en los trabajos, veías el esfuerzo de tu padre. Y en cambio ahora el ejemplo es otro, y que hemos como dejado que el Estado sea el que se ocupe de la educación, de la seguridad, cosas que antes eran individuales. Soy pesimista, ¿no? Sí, pero ¿no hay alguna posibilidad de tener una visión optimista? A ver, Churchill decía, si no sos optimista, ¿qué otra cosa puede ser? Con lo cual estás obligado. Pero fíjate lo que nos ha pasado. Es decir, frente a un gobierno como el que hemos tenido hasta el año 2015, en el cual estábamos todo el mundo en desacuerdo, el gobierno actual es un gobierno que sacó por las elecciones a un gobierno populista. Una oportunidad única. Es decir, un gobierno que saca por las elecciones a un gobierno populista. Y ha fracasado. Entonces, a largo plazo te da la sensación de que es muy difícil recuperar esto, porque en una oportunidad histórica que teníamos de mostrar cómo ideas que parecían modernas podían mejorar lo que habíamos tenido, hemos ido para atrás. ¿Por qué consideras vos que fracasó? Es una opinión personal. Creo que por incapacidad. ¿Por qué consideras vos? Por incapacidad de los gobernantes. Creo que creyeron que la cosa era muy fácil, creyeron que es mucho más sencillo. Yo creo que es muy difícil salir adelante y que necesitas una gran capacidad de convicción. Y yo vengo de estar en Madrid, en la universidad, en un panel con 3 expresidentes, con Samper de Colombia, con Mahuad de Ecuador y con Frei de Chile, ¿no? Y escuché una definición de lo que es un buen gobierno de parte de Mahuad que me pareció estupenda.
Dice, un buen gobierno, gobernar es comunicar malas noticias, hacerla comprender a la gente por qué son malas noticias y buscar las soluciones. Me parece una contraposición al populismo que hace todo lo contrario, estupenda, en el sentido de que las cosas son complicadas, hay que saberlas explicar y hay que pedir el apoyo y tener capacidad de convicción. Me parece una definición estupenda que va a contramano del populismo y que creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Y que este gobierno, o que el actual gobierno tampoco supo vencer, digamos, o sea, venció en las urnas el populismo, pero no, claro, esta forma de gobernar que vos transmitís no lo ha logrado. Es que yo creo que hay una confusión con la política, ¿no? Es decir, son dos actitudes políticas. Una es la actitud política de llegar al gobierno, en lo cual han mostrado ser exitosos, lo han conseguido, y la otra es la actitud de gobernar. A mí la actitud de llegar al gobierno no me interesa, me parece que es de corto plazo, no tengo vocación por eso. Además se lo dejo a mi hijo, en todo caso no me meto yo en eso. Pero a mí lo que me importa es la otra parte, cómo gobernás, cómo llevás. Y yo creo que la calidad de un gobierno está en haber recibido un país y entregar lo mejor de lo que lo recibió. Y eso no lo va a hacer este gobierno, no lo hizo el anterior y hace muchos años que venimos en contra de esto. ¿Qué es el populismo, Guillermo? Yo te diría, acabo de publicar un trabajo sobre que no sé lo que es el populismo, explicando eso porque hoy todo es populismo, hay una confusión enorme, pero yo te diría que si hay un carácter que yo saco y destaco del populismo que es inevitable, es la preferencia por el corto plazo. Todo aquel que tome medidas a corto plazo y que enajene las alternativas del futuro, porque una medida que tomas hoy te altera las alternativas futuras, ese es un gobierno de populista. Que obviamente piensa en gano elecciones hoy, claro, no me importa cómo le va. O le doy un crédito hoy, no sé cómo será mañana, o doy subsidio, no sé cómo será mañana. Y en el fondo estás enajenando tus alternativas futuras. Y eso es una cosa en la que hemos venido jugando hace mucho tiempo nosotros y que ahora ha aparecido, para distorsionar todavía más la definición que vos me pedías, que aparece un populismo de derecha en Europa y especialmente en Estados Unidos con Trump, que tiene características diferentes, pero que tiene el mismo sentido de corto plazo, de reivindicación. Yo diferencio el populismo en América Latina del populismo europeo y el norteamericano. En América Latina lo que encontrás es una necesidad de incluir a gente que ha estado excluida todo el tiempo, ¿sí? Y es un populismo más de izquierda, más reivindicativo. Y el populismo europeo es un populismo que intenta que porciones de población que han estado incluidas y que han quedado rezagadas, volverlas a meterles dentro del esquema. Que es el caso del populismo de Trump. El votante de Trump, ¿no? El votante de Trump, el votante de Marine Le Pen, el votante del Brexit en Inglaterra. Todos, es decir, todos que han estado incluidos, han tenido un momento de euforia y que se sienten desplazados y quieren volver a los valores tradicionales. Y se sienten desplazados por la globalización principalmente, les dicen que están desplazados por eso, ¿no? Les hacen creer. Esa es una explicación, ¿no? Es decir, yo creo que la globalización no es ni buena ni mala, es inevitable. Entonces tenés que acomodarte un poco a eso y es lo que no han conseguido explicar como una mala noticia de qué cosas nos van a provocar la globalización y que no hemos sabido asumir los problemas que tenemos que solucionar. El tema que me preocupa ahora es cómo se ve el mundo.
y la incertidumbre total que tenés sobre a dónde va el mundo y cómo se presenta. Y creo que el mundo ya ha tenido esta misma sensación de incertidumbre otras veces, mucho menos grave que ahora, pero la sensación de pesadez y de incertidumbre la rastreás. Por ejemplo, el periodo de entreguerra del siglo XX, de lo que va de 1918 a 1930, es un signo de igual, donde el mundo se había derrumbado, los imperios no existían más y la sensación de incertidumbre de la gente era enorme, enorme. Lo que ocurre es que todavía no había sociología, y entonces eso se ve en la literatura. Pero si vos lees, por ejemplo, el Fausto de Thomas Mann, o lees a Stefan Zweig en El mundo de ayer, o la Viena de Wittgenstein, esa sensación de incertidumbre y no saber dónde estás parado es tan latente que se asemeja a la de hoy. ¿Y vos considerás que no sabemos hacia dónde vamos? Como mundo, ¿el mundo no sabe hacia dónde va? Yo creo que el mundo no tiene conciencia de dónde estamos parados. Creo que hay un nivel de incertidumbre muy grande. Las instituciones se están sacudiendo todas. Y creo que parte es el crecimiento tecnológico. Antes vos tenías un crecimiento aritmético donde podías más o menos prever que venía en el futuro. Hoy el crecimiento es exponencial. Cuando vos ves que lo que nos rige hoy tiene 20 años, Internet y todas las redes sociales, te das cuenta que no podés prever la aceleración. Y ya no hay proyectos terminados. Cada proyecto está actualizándose, updating, pero no hay ningún proyecto que esté terminado. Cuando vos mirás lo que es Internet, aparece, cuando creías que el 3G era el hito último, aparece el 5G, es decir, estás permanentemente actualizándose, y esta sensación de incertidumbre es muy grande en la gente, ¿no? ¿Y vos crees que esa incertidumbre puede tener repercusiones políticas también? Las tiene. Yo creo que la democracia está en peligro realmente, en el sentido de que está mal interpretada. Cuando vos ves el ataque a la democracia hoy viene del populismo, que es una forma de democracia, es decir, la lucha ahora es interna. Son dos formas de democracia, una democracia directa, que es el populismo, y una democracia indirecta, que es la representativa. Antes el ataque venía de afuera, ahora es una cosa interna, donde estamos debatiendo qué democracia queremos, y junto con la democracia se nos va a ir por la pileta todos los valores de Occidente frente al crecimiento de Oriente. Yo estoy... No estoy preocupado porque me queda poco tiempo para preocuparme en adelante, porque me queda poco tiempo, pero estoy como curioso saber a dónde vamos a evolucionar, porque creo que es un cambio enorme que estamos viviendo y que es muy difícil aprenderlo, ¿no? Sí, vos sabés que hay una vieja frase de Benjamin Franklin que decía: lo único seguro en esta vida son los impuestos y la muerte. Sí. Y extrañamente, aparentemente, según los científicos, por ahí el ser humano logre vivir eternamente. O sea, va a poder... Lo único que sí seguro vamos a tener son los impuestos, entonces. Pero vos sabés que yo escuché en Madrid hace 10 días a Negroponte, que fue uno de los primeros, ¿te acuerdas? Que empezó con una computadora para cada uno, etc. Y dijo una cosa que es importante. Primero dijo que el Silicon Valley ya hoy no aporta nada, que ya ha dejado de ser la punta de la innovación, que ya los Zuckerberg ya no tienen más nada que hacer y que lo que estamos necesitando son los Turing, que fue el primero que inventó la Internet, ¿no? Sí. Y no los que están jugando con las redes. La computadora Turing, ¿no? Claro, el que inventó la primera computadora con el Enigma, y ahí arrancó. Y que en cambio los que crearon las redes sociales ya han terminado su función y que eso está terminado y ya no tiene más nada. Que en cambio ahora la innovación viene por la biotecnología. Y que él está convencido, en función de los estudios que están, que sus hijos o sus nietos van a vivir 150 años. O más. Y también lo plantea Homo Deus, ¿no es cierto? Que no tendría límite la vida del ser humano. Y creo que por ahí viene la incertidumbre y todo lo demás que te llama a pensar. Ahora, yo vivir toda una eternidad pagando impuestos es lo peor que puede existir, ¿no? Y aunque no pagues impuestos tampoco es una eternidad, ¿no? No. Guillermo, vos sabés que el título de este programa, ¿Por qué crecen los países?, lo elegimos en base al libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países? Vos participaste bastante en la gestación de las ideas del libro y en conversaciones respecto del libro. Y posteriores, y discutimos mucho con tu padre con el tema. Yo creo que hay una alteración en la secuencia. Creo que el libro más importante de los dos, porque el autoritarismo y la productividad, y están escritos en el orden inverso. Acemoglu también, cuando habla por qué fracasan los países, habla de instituciones. Y yo creo que tu padre acertó en el primer libro en decir que las instituciones no tienen basamento, sino hay ideas que las compartan, ideas que las apoyen y que sean valores compartidos. Hay frases textuales del libro de tu padre, del primero que me parecen esenciales, que están también repetidas acá, ¿no?
Te la cito, por ejemplo. Sistemas basados y respaldados con ideas y creencias compartidas es el sistema que permite que los países crezcan. Existe una particular relación entre las ideas dominantes de una sociedad y las instituciones que la rigen. Las creencias compartidas para la mayoría de la población suelen coincidir en algunos países con las leyes y las instituciones que las rigen, mientras que en otros países puede haber una discordancia. Y yo creo que el gran aporte que tu padre hizo en aquel primer libro, que después fue recogido de otra manera como ¿Por qué fracasan los países?, es que Acemoglu en ¿Por qué fracasan los países? Dice que la clave son las instituciones. Y tu padre ya había planteado en el libro 1990, creo que es el primero, ¿no? 91. 91. Había planteado que esos valores y creencias en América Latina no existían y que en consecuencia esos valores no sustentaban las instituciones. Esto hace que en el mundo sajón una constitución esté basada realmente en los valores y se mantuvo durante 100 años o 200 años, y en América Latina las constituciones no importaron y las instituciones fueron violadas. Claro, si vos me permitís, lo que vos querés decir, lo que estás transmitiendo es que las instituciones informales en Latinoamérica no coinciden con la letra de la Constitución, ¿no? Y entonces Diferente en Estados Unidos, donde las instituciones informales coinciden además con la letra. Pero tu ¿no? padre lo planteó. El tema es que tu padre lo planteó a destiempo, porque después apareció el ¿Por qué fracasan los países?, que hace mucho hincapié en las instituciones. Y tu padre ya había planteado que las instituciones no tienen vigencia si no hay un sistema de creencias e ideas que la avale. Esto está en el primer libro. Lo que pasa es que esto lo discutí con tu padre porque nosotros tradujimos el libro de tu padre al inglés y le pusimos un título que creo que es mucho más representativo de lo que el libro es que el que tu padre había elegido, que es el autoritarismo y la productividad. Nosotros en inglés lo titulamos Cultural Legacies and the Challenge to Latin American Modernity. Que me pareció que era la clave del libro de tu padre, del primero. ¿En castellano cómo sería la traducción? El legado cultural y el desafío a la modernidad en América Latina. O sea, legado cultural, claro, y el desafío que tenés para modificar ese legado cultural que te ha llevado a la falta de crecimiento en general en América Latina. Y hay dos libros de un autor español que para mí es uno de los intelectuales más importantes que conozco, que es César Vidal. Él es protestante, pero ha escrito dos libros muy importantes. Uno se llama El legado de la Reforma y la herencia del cristianismo. Entonces él contrapone la reforma con la contrarreforma y mostrando la diferencia entre el catolicismo tradicional y cómo el protestantismo cambia, que fue la tesis de Max Weber cuando habló del espíritu del capitalismo, ¿no? Y yo creo que más que el comunismo, que era lo que en su momento, cuando tu padre y yo éramos jóvenes, nos alertaba y nos llamaba la atención, es el tema del corset que te pone el catolicismo con sus cosas y que fue lo que nos mantuvo ante tanto tiempo en una época premoderna. Tuviste palabras elogiosas en un homenaje hacia mi padre, ¿no? No, tuve palabras elogiosas a tu padre desde que lo conocí, hace casi 40 años. Es curioso porque con tu padre nos conocimos aquí y recién cuando me fui a vivir a Estados Unidos, esa relación se estrechó de tal manera que hablábamos todos los domingos y nos pasábamos horas hablando por teléfono y era una delicia. Y tu padre viajaba, cuando viajaba iba a mi cátedra a dar clases, los alumnos lo adoraban. La empatía que tenían con tu padre. Tu padre vivía en mi casa, pero mi casa se llenaba de estudiantes míos que venían a verlo a él, porque era una cosa, lo adoraban a tu padre. Y a mí me pasaba lo mismo con él. Todavía lo extraño. Todos lo extrañamos. Sí. Bueno, gracias, Guillermo. No, fue un placer tenerte acá. No, al contrario, es un placer charlar contigo y cuando quieras seguimos conversando. Para destacar, dos ideas que nos dejó la conversación con Guillermo Lustó. Por un lado, hacernos entender a los argentinos que no somos ricos, que la riqueza hay que generarla mediante producción. Por otro lado, la definición de populismo. El populista piensa en el corto plazo. Indudablemente, a los argentinos nos están faltando estadistas. Nos vemos la semana que viene en ¿Por qué crecen los países?